Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El pórtico de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela se encuentra situado en el transepto sur de la catedral, entre una de las torres campanario y el edificio del Tesoro, un edificio posterior ya del siglo XVI. Este es el pórtico más antiguo que se conserva en Compostela, pues su fecha se puede datar a finales del siglo XI, y sobre su fecha volveremos en un momento. En la actualidad, para acceder al pórtico hay una gran escalinata, donde antes en el pasado debió haber una rampa tosca dentro de este entramado urbano, probablemente con algún tipo de gradas, pero que a la larga muestra bien cómo esta iglesia de Santiago de Compostela se ubicaba sobre un altozano que es claramente visible por la fachada principal del Obradoiro, donde la escalinata tuvo que ser aún mayor, dado que la iglesia se proyectó hacia ese oeste, volcándose sobre la ladera de ese montículo. Pero más allá de esta ubicación, lo interesante es que, como decíamos, es el pórtico más antiguo conservado en la catedral. Es uno de los primeros que se hace en la gran reforma que llevan a cabo de la Catedral de Compostela los obispos Peláez y Gelmírez. El que estaba en el transepto norte, la puerta francigena, debió ser también de esta época, aunque luego hubo una reforma generalizada de este pórtico muchos siglos después. Pero si hay algo importante en este pórtico de platerías, es que estamos ante una forma de acceso monumental a una iglesia que se va a convertir en canónico desde estos finales del siglo XI hasta el siglo XV, cuando se recupere el lenguaje clásico en el Renacimiento italiano. Y por tanto, para el resto de Europa tendríamos que entrar hasta el siglo XVI, que es entrar a la iglesia a través de una puerta abocinada. Recordemos que el abocinamiento es que el comienzo, la luz inicial exterior es más ancha que la luz interior donde se encuentran las puertas de madera. Entonces, acceder a través de una puerta abocinada cubierta por una sucesión de arcos con luces cada vez más estrechas, las llamadas arquivoltas, que además progresivamente se van a convertir en un notable soporte de decoración escultórica, con iconografía indudablemente unida a la actividad del templo. Y este de platerías pudiera ser el primer modelo de esa entrada canónica a la iglesia que se va a configurar, y a partir de aquí estamos en Compostela, desde donde parten todos estos peregrinos que, una vez que han visitado la tumba del apóstol, regresan a sus casas por toda Europa. Es a partir de este pórtico que tenemos en platerías cuando quizás nos estamos encontrando con ese modelo canónico que se va a replicar absolutamente por toda esa cristiandad occidental. ¿Cuál es la fecha de construcción? Pues bueno, hay una inscripción en una de las esculturas que nos está hablando de 1078. Podríamos estar ante el comienzo de la construcción de ese templo, de ese pórtico. Recordemos de platerías porque se abre hacia esa plaza de platerías donde en el pasado los orfebres de la plata y aquellos que comerciaban con este material se ubicaban. De ahí ese término. Pero estábamos diciendo, tenemos a fecha de 1078. Hay un personaje vinculado al pórtico de platerías, el maestro Esteban. Ya hace más de un siglo que Gómez Moreno, un historiador del arte, consideró que el maestro Esteban pudo ser quien realizó este pórtico de platerías desde el punto de vista escultórico, y hace una relación de esculturas entre platerías y lo que se va a encontrar en San Isidoro de León, por ejemplo. Hoy la mayor parte de los historiadores descartan al maestro Esteban como escultor, pero sí que en la documentación que tenemos del maestro Esteban, 1101-1102, en la Catedral de Pamplona, se habla de él como el maestro de la Catedral de Compostela, de modo que quizás no fue el escultor, pero sí el arquitecto. Y es que aunque la Catedral de Pamplona ha sufrido numerosas reformas en siglos posteriores, lo que tenemos ya es, el corazón de lo que tenemos hoy es de la Baja Edad Media. En los estudios arqueológicos que se han hecho en la Catedral de Pamplona se ha encontrado que la traza, sobre todo la parte de los pórticos, se asemeja mucho a esto que tenemos en el pórtico de platerías, de modo que, aunque maestro Esteban no tenga por qué ser el escultor de las imágenes que adornan este pórtico, sí pudo ser quien diseñara la fórmula de este pórtico. Entonces estaríamos hablando de un señor que está llegando a Pamplona para 1101-1102, por tanto, en esa fecha ese pórtico, este de platerías, ya podía haber concluido,
de modo que tenemos que pensar en una construcción entre 1078 y 1100. En ese tiempo, esta solución de pórtico abocinado, con jambas y arquivoltas que se van estrechando según llegamos hacia el acceso de la puerta, a pesar de que en los libros de texto habitualmente se nos dice que es una tradición francesa, no es tal. Un pórtico semejante a este lo vamos a encontrar en la Catedral de Saint-Germain de Toulouse, cuya datación más antigua podría estar en torno a 1080, pero que incluso puede ser posterior, e incluso bastante posterior. Si ya vamos a la Santa Fe de Conques, que es otra de las posibilidades, ya estamos entrando claramente a comienzos del siglo XII. De modo que no es una tradición francesa, es algo que se está creando en este mundo hispano. Y aquí tendríamos que ponerlo en paralelo con otros pórticos de igual solución, de nuevo, puertas abocinadas con ese juego de arquivoltas ricamente decoradas, como hemos dicho antes, en San Isidoro de León, que estamos hablando en torno al año 1100, año arriba, año abajo, o el debatidísimo caso de la Catedral de Jaca, incluso con esa pequeñita iglesia dentro de la diócesis de Jaca, que es la de Iguacel, donde quizás estamos hablando de 1060, 1080 o incluso posterior. Pero es que el problema de la Catedral de Jaca está el debate entre cuándo se pone en marcha la construcción de la catedral propiamente dicha, que el profesor Van Gogh Torviso la hace muy temprana, en torno a 1060, con el rey Ramiro I, pero es que el pórtico que estamos viendo puede ser posterior, dado que la obra no se hace de forma inmediata, de modo que Jaca puede ser anterior a Platerías o puede ser posterior. Lo que queda claro es que en cualquier caso es en este mundo hispano, ya sea en Jaca, ya sea en Compostela, y personalmente defiendo la teoría de que sea Compostela, donde se estableció esa forma, entre comillas, canónica de entrar a una iglesia cristiana, porque a la larga el pórtico monumental que da acceso al templo era un debate que se arrastraba desde el mundo clásico, puesto que en los primeros siglos de la Antigüedad tardía, los principios de la Edad Media, se limitaban a replicar las viejas entradas monumentales de la época clásica con columnas sobre frontones, y después anduvieron buscando alternativas hasta que aquí, en Platerías, y probablemente obra del maestro Esteban como arquitecto que no como escultor, se va a establecer esta forma canónica de esa entrada monumental a las iglesias. Es cierto que con esa singularidad que tiene Platerías, de ser una puerta geminada, una puerta doble, en lugar de lo que nos vamos a encontrar a posteriori, que o bien es una puerta individual, o bien son puertas impares, una puerta, por ejemplo, con 3 vanos, uno principal y uno a cada lado, en 2 laterales. Obviamente, lo que se añade a ese pórtico es toda esa rica escultura que en el caso de Platerías es bastante complejo, porque si bien hay algunas imágenes que pueden ser originales en el momento que se diseña el pórtico, y ojo que este pórtico sufrió un aparatoso incendio en 1117 en una revuelta de los fieles de Compostela contra su obispo Gelmírez, que pudo deteriorar algunas de las esculturas, pues bueno, previo a ese incendio hay algunas imágenes que quizás sean de este tiempo, hay otras muchas que se han incorporado. Se han incorporado cuando se desmontó la puerta francigena en el transepto norte y se trajeron algunas de estas placas escultóricas a situarlas dentro de Platerías. Pero es que aún en el siglo XIX, cuando ya se está desmontando el gran coro de los tiempos del maestro Mateo de finales del siglo XII, se recuperan también figuras que se van a insertar dentro de este pórtico. De modo que la lectura iconográfica no es posible. No tenemos un programa iconográfico único, sino un singular rompecabezas donde tenemos que ir extrayendo los diferentes elementos que nos vamos encontrando. Entonces, hay historias vinculadas a la Pasión de Cristo, hay un apostolario, hay algunas cuestiones vinculadas a la creación, imágenes en torno a la Virgen María. No es sencillo hacer esa lectura porque, insisto, buena parte de las piezas vienen de aquí y de allá. Ojo, aparte de esa iconografía, hay que observar bien las columnas que limitan las jambas, tanto en los laterales como en el par de luz central, el que separa estas 2 puertas geminadas, porque varias de estas columnas tienen los fustes torneados, es decir, son columnas salomónicas, que como bien sabemos es el modelo por antonomasia asociado al barroco a partir del baldaquino, que va a diseñar Bernini de San Pedro del Vaticano, allá por 1620 en adelante, y sin embargo la columna torneada, la columna con el fuste torneado, era una antiquísima tradición, como ya tuvimos ocasión de ver y estudiar en una sierra de historias previa. Pero vamos a quedar con una imagen muy conocida del pórtico de Platerías, en una de las jambas precisamente, donde encontramos al rey David. Y nos encontramos al rey David que toca la viola. Es una viola porque es un instrumento que se toca con arco. No es una cítara, como se puede ver en algunos otros textos, porque la cítara por lo general hay que tocarla con los dedos directamente. ¿Y por qué queremos quedarnos con esta imagen del rey David?
que muy probablemente no es original de ese pórtico de platerías? Pues por esa importancia fundamental que tenían siempre los instrumentos musicales en estos pórticos de acceso a la iglesia, y que hemos hecho referencia a ellos en otros programas. La música era el objeto en torno al cual se vertebraba todo el espacio religioso. Y esa música se anunciaba ya desde el exterior. De ahí que en este rompecabezas de platerías hay instrumentos musicales. El caso de la viola del rey David es el más famoso, pero no es el único. Con todo hay que retener esta idea. No podemos entender el acceso a la iglesia sin entender que vamos a ingresar a un espacio musical. Y lo vamos a hacer a través de esos pórticos canónicos como el de platerías.